Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Delia Guzmán Landeros, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Esto es de la materia Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales. Correlación y regresión. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como el coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Número 1, el valor de R siempre está entre menos 1 y 1. Número 2, el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. Número 3, el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y, intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. Número 4, el valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Número 5, el valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Número 1. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Esto quiere decir que aunque exista correlación, no implica que una variable causa los resultados de la otra. Número 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Número 3. Un tercer error implica que la propiedad de linealidad, si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Ejemplo, tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Staley y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monostogory Twins de Tramo, Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos la siguiente tabla, dice el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, nos da los datos y el coeficiente intelectual de acuerdo al tamaño de cada cerebro. Ok, ahora nos vamos a ir a lo que es Minitab. Vamos a abrir el archivo. En este archivo pues ya tengo capturado lo que son los datos de los 10 cerebros. Aquí está el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Nos vamos a ir a estadísticas básicas y vamos a seleccionar correlación. Si se dan cuenta aquí, el valor dice que está entre menos 1 y 1. Pero tenemos que encontrar entre esos valores el de correlación. Acá no importa el orden de las variables, pero vamos a seleccionar primero el tamaño del cerebro y después el coeficiente intelectual. Vamos a seleccionar el método de correlación de Pearson, que ya está seleccionado, y le vamos a dar a aceptar. Aquí ya tenemos los valores. Como nota, cuando tenemos un valor muy cercano al 0, básicamente no existe correlación. Cuando el valor que tenemos es muy cercano al 1, significa que tenemos una correlación positiva. Y cuando el valor que nos da es igual a, es muy cercano al menos 1, significa que tenemos una correlación negativa. Bueno, ya de este lado tenemos nuestro resultado de correlación de Pearson es de 0.179, redondeándolo sería 0.18, y el valor de P de 0.620. Tenemos una correlación positiva si el valor del eje X aumenta
también aumentará el eje Y. Si tenemos una correlación negativa, si un valor aumenta al otro y se reduce, y el otro se reduce, perdón. En este caso tenemos valores, como les comentaba, el 0.279, que sería el 0.18, redondeándolo, está muy cercano al 0. Si nos damos cuenta, no, básicamente no existe correlación, o es muy débil la correlación que existe. Ahora bien, usamos el valor de P como una prueba de hipótesis. Nuestra hipótesis nula será de que va a ser igual a 0, y nuestra hipótesis alterna es diferente, que el valor de R es a 0. En este caso, el valor de P es 0.620. Nuestro nivel de significancia, aunque no nos haya dado el ejercicio, nos vamos a tomar el valor de significancia de 0.05. Por lo tanto, el valor de confianza sería de 0.95. En este caso, como anteriormente ya lo habíamos visto, si nuestro valor de P es menor que que el nivel de significancia, en este caso no lo es. En este caso no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Tendría que ser menor que el 0.05. Y tampoco tenemos evidencia suficiente para poder aceptar la hipótesis alterna. Eso tendría que llegar tendría que llegar a 1. Entonces, entonces ya con esto, pues ya como conclusión, ya sabemos que usando el valor de P en una prueba de hipótesis tiene que ser menor que el valor de significancia para poder decir que aceptamos la hipótesis nula. En este caso es mayor, no tenemos evidencia suficiente para rechazarla. La hipótesis alterna, pero tampoco tenemos evidencia suficiente para aceptarla. Necesitaríamos que tener más datos. Ahora bien, nos vamos a ir a la gráfica. Entonces seleccionamos gráfica de dispersión, seleccionamos con regresión y le damos aceptar. Aquí estamos suponiendo que el tamaño del cerebro determina el coeficiente intelectual, por lo que en la variable de X vamos a poner el tamaño del cerebro que determina la variable Y, siendo así el coeficiente intelectual. Entonces nos va a arrojar la siguiente gráfica de dispersión de coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro. De manera gráfica vemos cómo la distribución de los datos es muy dispersa. La inclinación de la recta es casi 0 y la pendiente, porque no hay una correlación fuerte. Si tuviéramos una pendiente de 45 grados, con valor a 1 sería la pendiente positiva. Si tuviéramos una pendiente de 135, llegando al valor menos 1, sería una pendiente negativa. Aquí podemos posicionar el cursor en cada dato y nos va a dar la información de cada uno, en qué fila está, fila 5 y así sucesivamente. Visualmente tenemos una correlación no fuerte, bien débil. No tenemos evidencia suficiente para saber si existe una correlación o no. Entonces no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea que la correlación es igual a 0, o la hipótesis alterna, que plantea que existe correlación fuerte o ya sea débil.
Ahora bien, vamos a usar lo que es asistente, vamos a usar regresión. Esto nos dará, esa es la manera automática de hacer lo que acabamos de hacer manualmente. Vamos a seleccionar regresión simple y aquí en columna de Y estamos diciendo que el tamaño del cerebro determina el coeficiente intelectual, perdón. Entonces en X vamos a poner tamaño del cerebro y en Y coeficiente intelectual. Vamos a seleccionar lineal. Y aquí nuestro nivel de significancia, como el problema no nos los da, vamos a seleccionar 0.05 y le vamos a dar a aceptar. Entonces nos va a arrojar varias gráficas, pero la más importante es esta. Vamos a hacerla un poquito más chiquita. En esta nos da, acá abajo nos dice correlación entre X y Y, -1, si llega al -1 es un negativo perfecto y si llega al 1 positivo es un positivo perfecto. Entonces aquí tenemos, si nos damos cuenta aquí nuestro resultado es de 0.18, era 0.17 pero se redondeó. Tenemos que prácticamente está sin correlación. Entonces aquí dice que la correlación entre el coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa. P es mayor que 0.05. De este lado tenemos el porcentaje de variación explicado por el modelo. También nos dice que el modelo de regresión puede explicar que el 3.21% de la variación en coeficiente intelectual. Aquí nos da que nuestro R cuadrado indica que también la línea de regresión se ajusta a los datos, específicamente mide qué proporción de la variación en la respuesta Y es explicada por las variables X representados en el modelo de regresión. Mientras mayor sea el valor de R cuadrado, mejor se ajustará la línea de regresión de datos. Y aquí nos damos cuenta que es un nivel muy bajo. También acá dice existe una relación entre Y y X. Aquí dice sí y de este lado tenemos el no. Si se dan cuenta, la P nos dio .620 y esta prueba se basa en el nivel de riesgo delta que usted está dispuesto a incluir que existe una relación entre Y y X cuando realmente no es así. Si el hecho de concluir incorrectamente que existe una relación tiene consecuencias graves a una delta más pequeña, reducirá el riesgo de cometer ese tipo de error. Entonces aquí nos damos cuenta que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa. De este lado tenemos la gráfica de línea ajustada para un modelo lineal que es básicamente la misma, es la información de la gráfica que vimos primero. Y acá nos vamos a ver una serie de comentarios. Dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación de Y y X es Y es igual a 71.83 más 0.02862 de X. Dice si el modelo se ajusta adecuadamente, los datos de esta ecuación sí puede predecir coeficiente intelectual para un valor de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. O hallar la configuración de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos que corresponda a un valor o rango de valores deseados para coeficiente intelectual. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Y vamos a la siguiente tabla. Aquí vemos, esta es una regresión para coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro, informe de diagnóstico, residuos versus valores ajustados. Aquí busque patrones tales como una curvatura fuerte o conglomerados que pueden indicar problemas con el modelo de regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos lados del cero. Identifique cualquier residuo grande que pueda tener una fuente de influencia sobre la línea ajustada. En la siguiente tabla
nos da, es un informe de predicción. Ese informe de predicción es en base a los datos que nosotros tenemos. Esto es como si nosotros, en lugar de tener nada más 10 datos, tuviéramos más, pero en un pronóstico. Aquí nos vienen los resultados. El IP dice: para obtener varios valores pronosticados adicionales, haga clic en el derecho en la gráfica y utilice la herramienta de retículo. En este caso, pues no queremos modificar nada más esto. Y acá nos da una serie de, es una tarjeta de informe, una serie de comentarios. Dice cantidad de datos. El tamaño de su muestra, n igual a 10, no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se deben utilizar muestras más grandes, normalmente 40 o más, que era lo que veníamos mencionando en un principio, que no podíamos rechazar la hipótesis nula ni la hipótesis alterna, puesto que no teníamos información suficiente para hacerlo. Datos poco comunes. Un punto de los datos tiene un valor de X poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de otros puntos. Este punto aparece marcado en rojo en el informe de selección del modelo y se encuentra en la fila 4 de la hoja de trabajo, puesto que los datos poco comunes pueden tener una influencia fuerte en los resultados. Trate de identificar la causa de su naturaleza poco común. Corrija cualquier error de ingreso de datos o de medición. Considere eliminar los datos asociados a causas especiales y volver a realizar el análisis. Normalidad. Debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor P. Con muestras pequeñas, la exactitud del valor P es sensible a errores residuales no normales. Ajuste del modelo. Usted debe evaluar el ajuste de los datos y del modelo de acuerdo con sus metas. Observe la gráfica de la línea ajustada para asegurar de que la muestra cubre adecuadamente el rango de valores X. 2. El modelo ajusta apropiadamente a cualquier curvatura en los datos, evite un ajuste excesivo. Y 3. La línea se ajusta adecuadamente en áreas de interés especial. Ahora resolveremos otro ejercicio. Ejercicio calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí lo que nos está preguntando es que si la temperatura determina el aumento de la concentración del CO2. Acá abajo tenemos lo que son las muestras del CO2 y la temperatura en grados centígrados. Ahora vamos a pasar a lo que es Minitab. Bien, ahora aquí en Minitab, aquí ya tenemos capturado los 10 datos que son para CO2 partes por millón y temperatura en grados centígrados. Lo que vamos a hacer es irnos a estadísticas básicas. Vamos a seleccionar correlación, recordando que nuestro resultado nos va a dar entre menos 1 y 1 para saber si tenemos correlación positiva o correlación negativa. Aquí en estas dos ya se ha seleccionado, pero no hay problema, podemos seleccionar cualquiera de los dos para nuestra variable. En nuestro método va a ser correlación de Pearson, está por default, y le vamos a dar a aceptar. Vamos a recordar que si nuestra correlación nos da muy cercano a 0, tenemos que no existe una correlación. Si nos da muy cercano al 1, tenemos una correlación positiva, y si nos da muy cercano al menos 1, tenemos una correlación negativa.
Por esta parte, si se dan cuenta, dice correlación CO2 partes por millón, temperatura grados centígrados, correlación de Pearson es igual a 0.8892. Si se dan cuenta, en este caso tenemos una correlación positiva, que indica que si el valor del eje aumenta, el valor del Y también va a aumentar, ¿sí? También vamos a ver, puesto que nuestro problema nos dice que veamos si la temperatura afecta lo que es la concentración del CO2, o sea que si el valor de la temperatura está relacionado de alguna manera con los valores de la otra, siendo que el coeficiente de correlación R mide la fuerza entre los dos valores cuantitativos variados entre X y Y, en donde X es la temperatura y Y es el CO2, puesto queremos saber si la temperatura tiene una relación para que el CO2 aumente. Ok, ahora lo que vamos a hacer es hacer una prueba de hipótesis, donde nuestra hipótesis nula va a ser que no tienen nada que ver el aumento de la temperatura con el aumento de el CO2, y por otro lado, en nuestra hipótesis alterna va a ser que el valor de la temperatura sí está relacionado de manera con los valores, de alguna manera, perdón, con los valores de la otra, del CO2. Aquí lo que vamos a ver va a ser nuestro resultado, y nuestro resultado para el valor de P, que lo tenemos aquí, es de 0.001. Recordamos con anterioridad, mencionamos que nuestro valor de significancia va a ser, si el problema no nos los daba, iba a ser por default de 0.05. También tenemos que nuestro valor de confianza, pues vendría siendo el 95. 1 menos el valor de significancia, 0.05, sería igual al valor de confianza. Bueno, en este caso tenemos el valor de P con 0.001, lo que nos indica que vamos a rechazar nuestra hipótesis nula. Como ya lo mencionaba, indica que no tiene nada que ver una con la otra. Y vamos a aceptar, por lo tanto, nuestra hipótesis alterna, que nos dice que la información, los valores de una sí afectan a la otra, si se ven relacionados de cierta manera. Entonces vamos a hacer lo que es una gráfica. Vamos a hacer una gráfica, nos vamos a ir aquí a gráfica de dispersión, y vamos a seleccionar con regresión. Le vamos a aceptar, y aquí lo que estamos manejando, como indica nuestro problema, es de que si existe una correlación entre la temperatura y la concentración del CO2. Entonces, en variable X vamos a poner temperatura, que es la que afecta a la concentración del CO2, y en variable Y, pues la del CO2. Y le vamos a dar lo que es aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica. Si se dan cuenta, tenemos una gráfica lineal, dice gráfica de dispersión CO2 partes por millón con temperatura 0 grados. ¿Sí? Si nos vamos a cada uno de los datos, vamos a encontrar los valores tanto de la temperatura como los partes por millón, y si se dan cuenta, pues estos datos no están tan dispersos como lo tuvimos en el ejercicio pasado. Ok, aquí si se dan cuenta, también podemos ver que tenemos una gráfica con una pendiente a 45 grados más o menos, o sea que es una pendiente positiva. Visualmente también podemos ver que es una correlación bastante fuerte. En este caso, pues sí tenemos evidencia suficiente para ver que tenemos una correlación positiva.
podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar lo que es la hipótesis alterna. Ok, ahora bien, nos vamos a ir, ahora vamos a hacer vamos a practicarlo de manera más fácil con lo que es el uso del asistente. Aquí le vamos a dar asistente, regresión, y nos vamos a ir a regresión simple. Como habíamos mencionado, queremos saber si la temperatura afecta lo que es la condición del CO2, de la concentración del CO2. Acá igual, como ya lo he mencionado antes también, nuestro nivel de significancia por default es de 0.05, es el que vamos a usar. Y le vamos a dar a aceptar. Okay, aquí nos arrojó una serie de gráficas. Y de todas estas gráficas, la más importante es esta. Aquí nos dice correlación entre Y y X. Si se dan cuenta, aquí está. Aquí lo redondeó. Aquí está 0.89, es el resultado de la correlación de Pearson. Me dice que la correlación mide que también describe una línea recta la relación entre X y Y. Su valor varía de -1 a +1. Las relaciones más fuertes están más cerca del -1 o del +1, mientras que las relaciones más débiles, se acercan a 0. Es lo que les comentaba. En este caso tenemos un valor que se acerca más al +1. ¿Sí? Una correlación de +1 indica una relación positiva perfecta. En este caso, todos los datos se ubican en una línea recta con una pendiente positiva ascendente. Una correlación de -1 indica una relación negativa perfecta. En este caso, todos los datos se ubican en una línea recta con una pendiente negativa descendente. La correlación no implica que X sea la causa de Y, pero sí implica que cuando una aumenta, la otra también lo hace. En este caso nosotros tenemos una correlación de +1 que indica una correlación positiva perfecta. Bueno, realmente no, realmente tenemos una correlación a punto de llegar a la relación positiva perfecta. Acá abajo dice la correlación positiva R igual a 0.89, indica que cuando la temperatura grados centígrados aumenta, CO2 partes por millón también tiende a aumentar, es lo que les comentaba. Esa es una manera más visual de hacerlo. La otra manera es como una forma de hacerlo manual, y esa es como hacerlo ya que Minitab nos arroje toda la información. También tenemos porcentaje de variación explicado por el modelo. El modelo de regresión puede explicar el 79.56 de la variación de CO2 partes por millón. En R cuadrada tenemos igual a 79.56. Si se dan cuenta, estamos muy cerca de lo alto. R cuadrado también indica que la línea de regresión se ajusta a los datos. Específicamente mide qué proporción de la variación en respuesta de Y es explicada por las variables X presentes en el modelo de regresión. Mientras mayor sea el valor de R cuadrado, mejor se ajustará la línea de regresión a los datos. De este lado tenemos, existe una relación entre Y y X. Aquí nuestra respuesta, P es menor que 0.001. Esta prueba se basa en el nivel de riesgo que usted está dispuesto a aceptar al concluir que existe una relación entre Y y X cuando realmente no es así. Si el hecho de concluir incorrectamente que existe una relación que tiene una consecuencia grave, un delta o nivel de significancia más pequeño reduciría el riesgo de someter a este tipo de error. Si el hecho de pasar por alto una posible relación tiene una consecuencia grave, un delta o nivel de significancia más grande reduciría el riesgo de cometer ese tipo de error. Usted tiene la opción de utilizar o no utilizar el nivel de significancia delta como una regla de decisión estricta. Si el valor P es menor que delta, usted puede concluir que existe una relación con un nivel de riesgo aceptable. Si el valor P se encuentra razonablemente cerca de delta, muchos profesionales consideran que esto es una evidencia marginal de una relación que podría merecer una
exploración adicional, quizá con una muestra más grande. Entonces aquí existe una relación entre Y y X. Aquí tenemos una respuesta que sí. La relación entre CO2 y partes por millón y temperatura grados centígrados es estadísticamente significativa, puesto que P es menor que 0.05. Acá tenemos gráfica de línea ajustada para modelo lineal. Y es igual a menos 694.9 más 72.87x. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos nuestra gráfica. Igual podemos fijarlos con el cursor y nos va a dar los valores que nosotros tenemos capturados, tanto la temperatura como parte por millón. Y en los comentarios tenemos que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y es igual a menos 694.9 entre 72.87x. Si el modelo se ajusta adecuadamente, los datos de esta ecuación se puede utilizar para predecir CO2 parte por millón para un valor de temperatura en grados centígrados. Hallar la configuración de temperatura en grados centígrados, que corresponda a un valor o rango de valores deseados para CO2 partes por millón. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Pues aquí tenemos lo que venimos mencionando. Si aumenta X, que es lo que es la temperatura, va a aumentar Y, que es el CO2, pero no significa que una sea la causa de la otra. Sí van a aumentar, pero no está significativamente que una sea la que sea la causa de la otra, vaya. Bien, ahora vamos a ver la siguiente gráfica. Dice regresión para CO2 parte por millón contra temperatura grados centígrados, informe de selección de modelo. Tenemos una gráfica de línea ajustada para un modelo lineal donde Y es igual a menos 694.9 entre 72.87x. Aquí tenemos CO2 partes por millón y acá tenemos temperatura grados centígrados. ¿Se dan cuenta? No nos muestra un valor atípico. Por lo general, cuando nos muestra un valor atípico nos los marca con color rojo y nos aparece en una tablita de este lado. En este caso no, tenemos una recta con inclinación como de 45 grados ascendente. Acá abajo tenemos lo que es nuestra estadística. Dice que R cuadrado ajustado en un modelo seleccionado lineal representa el 77.01% y en un modelo alternativo cuadrático representa el 74.52%. El valor de P 0.001 y en el cuadrático 0.003. Y así. También nos da la desviación estándar de los residuos y estadísticamente significativo. P es menor que 0.05. Aquí tenemos regresión para CO2 partes por millón contra temperatura grados centígrados, informe de diagnóstico, y esta es una tabla de residuos versus valores ajustados. Tenemos que buscar estos patrones, ya sean residuos grandes, curvatura fuerte, conglomerados, relación general. Aquí lo que vamos a hacer, pues vamos a buscar patrones tales como una curvatura fuerte o conglomerados que pueden indicar problemas con el modelo de regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos lados del cero. El modo identificar cualquier residuo grande que pueda tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. En la siguiente tabla tenemos, dice regresión para CO2 parte por millón contra temperatura grados centígrados, informe de predicción. Para Y CO2 partes por millón y para X temperatura grados centígrados. Aquí tenemos la gráfica de predicción. La línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X. Las líneas descontinuas azules muestran el intervalo de predicción de 95%. Bueno, entonces aquí lo que nos da es una XY pronosticada con IP de 95%.
Para obtener los valores pronosticados adicionales, haga clic en el botón derecho de la gráfica, utilice la herramienta de retículo. Esta gráfica lo que nos dice es nos da un informe de predicción, como bien se llama, donde en base a los datos, a los 10 datos que nosotros teníamos, esta hace valores aproximados a ellos para ver cuáles son los valores que nos van a entregar si tuviéramos más datos, vaya. Es básicamente un pronóstico en base a lo que ya tenemos capturado. Ok, ahora en la siguiente dice regresión para CO2, partes por millón, contra temperatura de grados centígrados. Dice tarjeta de informes, verificar cantidad de datos. El tamaño de su muestra n igual a 10 no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación precisa de la fuerza de relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se deben utilizar muestras más grandes, normalmente de 40 o más. Datos poco comunes. No hay datos poco comunes. Los puntos de datos poco comunes o valores atípicos pueden tener una fuerte influencia sobre los resultados. Normalidad. Debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor de P con muestras pequeñas. La exactitud del valor P es sensible a errores residuales no normales. Ajuste del modelo. Usted debe evaluar el ajuste de los datos y el modelo de acuerdo con sus metas. Observe la gráfica de línea ajustada para asegurarse de que la muestra cubre adecuadamente el rango de valores X. El modelo ajusta apropiadamente cualquier curvatura en los datos. Eviten un ajuste excesivo. Y la línea se ajusta adecuadamente en áreas de interés especial. Bueno, a continuación veremos lo que es el siguiente tema: correlación y regresión. Vamos a ver las definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Continuamos con definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se está modificando cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia a una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado. Muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha, que es igual a Y observada menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores de X y Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y observada menos Y predicha. Bueno, a continuación vamos a hacer un ejemplo de edad y tamaño de la cintura de
de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Vamos a determinar, número 1, la ecuación de regresión, número 2, la gráfica de residuos y por último la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad. Entonces, tenemos 3, que sería 20 años, 40 y 60. Ahora vamos a continuar con lo que es Minitab. Ok, aquí ya tenemos lo que son los datos capturados, tanto la edad como el tamaño de la cintura. Vamos a recordar un poquito el tema que vimos anteriormente, que es correlación. Vamos a ver si existe una correlación. Nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, correlación. Aquí no importa cuál de los dos seleccionemos primero. Aquí sería el método de correlación de Pearson y vamos a aceptar. Vamos a ver la relación entre las dos variables. Aquí, si nos damos cuenta, en correlación de Pearson nos da un valor de 0.845, el cual está muy cercano al 1, lo que nos quiere decir que cuando X aumenta, Y también aumenta. Y en el valor de P tenemos valor de 0. Recordemos que también el problema no nos da un valor de significancia, pero sabemos de antemano que vamos a usar el 0.05. En este caso, si tuviéramos una hipótesis nula, estaría diciendo que no existe correlación, y si tuviéramos una hipótesis alterna, estaría diciendo que existe correlación. Bueno, ahora sí regresamos al tema de regresión. Bueno, ahora vamos a entrar lo que es estadísticas, regresión. Vamos a seleccionar gráfica de línea ajustada. Aquí en Y vamos a seleccionar tamaño de la cintura y en X edad de los hombres. ¿Por qué vamos a seleccionar esto? Porque queremos si la edad del hombre si la edad del hombre causa que el tamaño de la cintura incremente. Básicamente estamos planteando que el tamaño de la cintura depende de X, que es la edad de los hombres. Aquí nos vamos a ir a gráficas, vamos a seleccionar 4 en 1 para que nos dé una gráfica, las 4 gráficas en una sola. Y nos vamos a ir a opciones. Aquí nuestro nivel de confianza, como lo había mencionado anteriormente, el nivel de significancia va a ser, que vamos a manejar va a ser de 0.05, por lo que el nivel de confianza va a ser de 95. Le damos el aceptar y le vamos a dar aceptar. Aquí nos arroja dos gráficas, una que es la ecuación de la gráfica de residuos, donde vienen 4, y la otra que es la gráfica de línea ajustada, que es la de regresión. Pero primero vamos a hacer el análisis de los resultados de este lado. Aquí lo que tenemos, dice, la ecuación de regresión es tamaño de cintura centímetros hombre igual a 59.64 más 0.6259 edad hombre. Entonces aquí si nos damos cuenta, el 0.6259 es la ecuación de regresión con una pendiente, es la pendiente, vaya, que es esto. Por la edad del hombre, que sería la X, que es esto. Entonces también tenemos acá abajo el resumen del modelo. Tenemos una R cuadrada y una R ajustada, en donde la R ajustada dice que el 70.66% de los datos que tenemos se le atribuye, que el incremento de la cintura se le atribuye a la edad del hombre. Aquí de este lado lo podemos ver en la gráfica, más o menos por aquí. Y también tenemos que nos da aquí más abajo, nos da el valor de P, como anteriormente ya lo habíamos visto, que es igual a 0, que significa que sí tenemos una relación muy fuerte entre la edad y el tamaño. ¿Sí? Y ahora también nos da otros datos, y también entre más aumenta la edad del hombre,
el tamaño de la cintura va aumentando, como lo vimos aquí de este lado y en el tema anterior que fue de correlación. En este caso, esta es la ecuación de regresión que mejor se ajusta a todos los puntos. Todos los puntos, son todos estos puntos que son los 40 datos. Todos los puntos que son la diferencia entre el valor observado, que viene siendo el valor predicho en esta ecuación, y si nosotros seleccionamos y lo sustituimos en la ecuación de regresión, vamos a obtener un valor predicho. A ese valor predicho le restamos el valor observado y lo elevamos al cuadrado. Todas esas sumas de todos esos cuadrados van a dar la suma de los mínimos cuadrados. Y si tenemos un valor pequeño, tenemos una ecuación de regresión correcta. De este lado también tenemos, aquí viene, mira, aquí está tamaño de cintura en hombre, igual a .5964 más 0.6259 por la edad del hombre, que representa X. Aquí viene la misma información, R cuadrado con 71.4% y R cuadrado ajustado con 70.7%. De este lado tenemos la gráfica de residuos, tenemos la gráfica de probabilidad normal, acá tenemos la gráfica de cómo están distribuidos, positivos, negativos, del valor ajustado, tenemos el orden de observación, que es la gráfica de control, y tenemos el histograma de residuos. Ok, como podemos ver, tenemos una distribución normal. Bueno, ahora vamos a ver lo que nos está pidiendo determinar el ejercicio. El número 1 es la ecuación de regresión, que la tenemos aquí y también en esta parte. Y número 2 nos está pidiendo también la gráfica de residuos, que es la que estuvimos analizando aquí. Y por último, la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a sustituir la edad del hombre por estos datos. Vamos a poner 59.64 más 0.6259 por, en este caso sería la primera edad, 20 años, que serían 72.158. Ahora vamos a cambiarlo por la segunda edad, sería 40, que nos da 84.676, y por último, por la última edad, que sería 60, en este caso nos da 97.194. Ok, ahora lo que vamos a hacerlo de otra manera por medio del asistente. Es una manera más práctica de hacerlo. Vamos a irnos a asistente, regresión, vamos a seleccionar regresión simple. Aquí yo ya lo tenía capturado porque ya lo había hecho anteriormente. Vamos a seleccionar en la columna Y tamaño de cintura como variable dependiente, y en la Y, que es la que va a definir el tamaño de la cintura del hombre. Aquí vamos a seleccionar lineal y nuestro nivel de confianza va a ser de 0.05. No nos da el problema, pero de antemano pues sabemos que ese vamos a tomar si no nos llega a dar el problema. Aquí nos da una serie de gráficas, la más importante es esta. Aquí podemos ver si existe una relación, es un informe de resumen, perdón, y podemos ver si existe una relación entre Y y X. En este caso el valor de P es menor de 0.001, entonces dice que sí existe una relación. La relación entre el tamaño de cintura, centímetros hombre, y edad del hombre es estadística significativa, puesto que el valor de P es menor que 0.05. Aquí también tenemos porcentaje de variación explicado por el modelo. Dice que el modelo de regresión puede explicar el 71.41% de la variación en tamaño de la cintura del hombre. Eso significa
que el 71.41% de las muestras que se dieron se debe a la edad del hombre. Aquí lo tenemos, es prácticamente alto. Y también dice que una correlación entre Y y X, que es lo que estábamos viendo anteriormente, en un principio. Dice que la correlación positiva, R igual a 0.85, indica que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura también tiende a aumentar. ¿Se dan cuenta? Tenemos aquí está positivo perfecto y está muy cercano al 1. De este lado tenemos la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Y es igual a 59.64, que es nuestra ecuación, más 0.6259 por X. Y aquí tenemos nuestra gráfica, que es lo que estábamos viendo en un principio. Y en comentarios dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y igual a 59.64 más 0.6259 por X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir el tamaño en la cintura del hombre para un valor de edad del hombre, o hallar una configuración de edad de hombre que corresponda a un valor o rango de valores deseados para el tamaño de la cintura. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y, pero si X aumenta, Y también lo hace, de acuerdo a esto. Bueno, vamos a ver la siguiente gráfica. En esta gráfica es informe de selección de modelo, y podemos ver nuestra pendiente y nuestras muestras. Son unas de las 40 muestras que podemos ver los valores, y nos muestra que tenemos un valor atípico o un valor poco común. Eso significa que este valor está muy alejado de lo que es los demás valores. Pero aquí en nosotros podemos ver que la diferencia es de que la edad del hombre tiene 73 y acá 56, 58, 53, 55, 54. Entonces es por eso que es un valor atípico, porque de 60 y que son la edad del hombre más o menos, se pasa hasta 73. También nos dan nuestras estadísticas, el R cuadrado ajustado, valor P modelo, valor P término lineal cuadrático y la desviación estándar de los residuos. Okay. En esta siguiente tabla nos da un informe de diagnóstico de residuos versus valores ajustados. De este lado tenemos los positivos, de este el negativo, y tenemos que buscar patrones tales que coincidan con estos, que pueden indicar problemas con el modelo de regresión. Okay. También tenemos este nos da una serie de notas, dice cantidad de notas, su muestra es lo suficientemente grande. En este caso no tenemos una muestra de tamaño de 40 para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. Datos poco comunes, un punto de los datos tiene un valor de X poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de otros puntos. Eso se refería al dato atípico que encontramos con la edad de 73 años. Este punto aparece marcado en rojo en el informe, aparecía marcado de rojo en selección del modelo y se encuentra en la fila 12 de la hoja de trabajo, puesto que los datos poco comunes pueden tener influencia fuerte en los resultados. Trate de identificar la causa de su naturaleza poco común. Corrija cualquier error de ingreso de datos o de medición. Considere eliminar los datos asociados a causas especiales y volver a realizar el análisis. Normalidad. Debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no presenta un problema. Si el número de puntos de datos es pequeño, los residuos no están normalmente distribuidos. El valor de P, utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y, pudiera no ser exacto. Y el ajuste de modelo también lo tenemos aquí. Ok, ahora vamos a revisar esta. Acá anteriormente hicimos con la calculadora lo que es la predicción.
Esta es un informe de predicción en donde en base a los datos que nosotros tenemos aquí capturados previamente, nos hace un pronóstico. Por ejemplo, acá nos pedía el pronóstico para 20 y aquí dice que con Y pronosticada, o sea, el tamaño de la cintura, que un hombre de 20 años, el tamaño de su cintura sería de 72.662. Para uno de 40 sería de 84.68 y para uno de 60 sería de 97.198. Esto es nuestro informe de predicción, que básicamente no necesitaríamos hacer con la calculadora si utilizamos lo que es el asistente para poder sacarlo. Ok, ahora vamos a continuar con otro ejercicio. Ejercicio edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar, número 1, la ecuación de regresión, número 2, la gráfica de residuos y número 3, la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar a Minitab, vamos a abrirlo y vamos a hacerlo de manera con el tema que estábamos viendo anteriormente, que es estadísticas. Es correlación, perdón. Vamos a entrar a estadísticas básicas, correlación. Aquí no importa qué variable pongamos primero, correlación de Pearson, y le vamos a dar a aceptar. Déjenme minimizar esto. Ok, entonces aquí ya nos da los resultados. Si vemos, tenemos una correlación de Pearson de 0.868, el cual nos indica que tenemos una correlación positiva, que nos indica que cuando X aumenta, Y también aumenta. También tenemos un valor de P con valor de 0, que si lo comparamos con si hacemos una prueba de hipótesis, vamos a compararlo con el nivel de significancia, el cual nos indica que debe de ser menor a 0.05, en este caso es igual a 0. Por lo que si tendríamos una hipótesis nula sería que existe una correlación para la hipótesis nula, que no existe una correlación, y para la hipótesis alterna que sí existe. En este caso pues estaríamos rechazando. Ahora bien, nos vamos a ir a estadísticas, vamos a seleccionar regresión y vamos a tomar la primera, gráfica de línea ajustada. Aquí, como queremos saber si la edad de las mujeres tiene relación en lo que es el tamaño en centímetros de la cintura, vamos a seleccionar edad, para X edad y para Y el tamaño en centímetros de su cintura. Aquí vamos a seleccionar en gráfica 4 en 1, vamos a dar a aceptar, y en opciones nivel de confianza, como estamos utilizando el nivel de significancia de 0.05, vamos a mantener el nivel de confianza de 95%. Le vamos a dar a aceptar y aceptar. En este caso nos arroja dos valores. Vamos a ver primero acá. Aquí nos dice que nuestra ecuación, aquí nos dice que nuestra ecuación de regresión en cinturas en centímetros de mujeres es de 54.12 más 0.8095 de edad de las mujeres, lo que quiere decir que con esta ecuación nosotros podemos hacer una predicción. También nos da el resumen del modelo, nos da una R cuadrada y una R cuadrática ajustado, que en este caso nos indica que más del 74.70% de los datos que tenemos nos indican que la edad de la mujer sí tiene que ver con el aumento en la cintura. También nos da el valor de P, que ya vimos anteriormente, y aquí tenemos las dos gráficas. Aquí tenemos las dos gráficas en donde vemos cómo están los valores. Si se dan cuenta, aquí tenemos un valor un poquito alejado, podría ser un valor atípico, pero ahorita lo vamos a revisar. Nos da nuestra S, el R cuadrado 75.3% y el R cuadrado ajustado 74.7%.
De este lado tenemos lo que son las gráficas de residuos, en donde nos da la gráfica de probabilidad normal, nos da la de valor ajustado contra ajustes, nos da lo que es positivo, los valores positivos y los valores negativos, nos da la orden de observación, el de control, también nos da un histograma de residuos. Okay. Y pues si vemos, se podría decir que sí tenemos una distribución normal. Okay. Ahora bien, vamos a continuar viendo lo que nos está pidiendo, lo que es nuestro ejercicio. Aquí nuestro ejercicio dice que vamos a determinar la ecuación de regresión número 1. Esta ya la tenemos aquí. Vamos a darle a copiar para ponerla de este lado. Vamos a poner igual acá abajo. Listo, aquí la tenemos. Número 2, la gráfica de residuos, que es la que tenemos aquí, que es esta que ya vimos. Y número 3, la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a usar la calculadora, vamos a poner esos valores. 54.12 más 0.8095 por la edad de la mujer, que sería en este caso primero 18, y nuestro valor sería de 68.691. Vamos a sustituir el valor de 18 por la de 36. Su medida sería de 83.262. Vamos a sustituir nuevamente, último 54, y su medida sería de 97.833. Ok, ahora bien, vamos a hacerlo por la otra manera más fácil. Nos vamos a ir, vamos a minimizar esto. Nos vamos a ir a asistente y vamos a seleccionar regresión. En esta parte vamos a seleccionar regresión simple. Esa es una manera más práctica de hacerlo. Nos arroja los datos de manera inmediata. En variable Y vamos a utilizar cintura mujeres, y en la columna X edad de mujeres, puesto que aquí queremos saber si la edad de cierta manera hace que aumente el tamaño de la cintura en centímetros de la mujer. Vamos a seleccionar lineal, pues es regresión lineal, y nuestro nivel de significancia va a ser de 0.05, puesto que el ejercicio no nos da otro, y ese va a ser por default, y le vamos a dar a aceptar. Aquí nos va a arrojar una serie de gráficas, el cual la más importante es esta, porque nos da un informe de resumen. Y cintura en centímetros de mujeres y X edad de mujeres. Existe una relación entre Y y X. La relación entre cintura en centímetros de mujeres y edad de mujeres es estadísticamente significativa, puesto que el valor de P es menor que 0.05. En este caso la respuesta es que sí. Porcentaje de variación explicado por el modelo. Dice que el modelo de regresión puede explicar el 75.35% de la variación en cintura en mujeres, lo que aquí nos dice que el R cuadrado es de 75.35%. Esa es la cantidad que puede explicarlo en base al tamaño de muestras. Correlación entre Y y X, que fue lo primero que vimos. La correlación es positiva. R 0.87 indica que cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura también aumenta. Acá tenemos nuestra gráfica lineal ajustada para el modelo, con Y igual a 54.12, que es la ecuación lineal, más 0.8095x. La misma tabla que vimos en un principio. Y nos da los comentarios. Dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación de Y y X es Y 5412 más 0.8095x. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir el tamaño de la cintura para un valor de edad de mujeres.
o hallar la configuración de edad de mujeres que corresponde a un valor o rango de valores deseados para la cintura en centímetros de las mujeres. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Si X aumenta, Y también aumenta, pero no significa que esa sea la causa. Ok, ahora vamos a la siguiente tabla, gráfica, perdón. En esta nos dice informe de selección de modelo. Como les comenté, parecía ser que teníamos un valor atípico y de hecho no tenemos uno, sino tenemos 4 valores atípicos. Están un poquito alejados. Dice que aquí es edad 31, tamaño de cintura 91. Aquí sería edad 32, tamaño de cintura 67.7. Aquí sería edad 48, 78. Aquí se dan cuenta, 78, 67, 91 y 116. Nos da lo que es el R cuadrado ajustado, el valor de P modelo, valor de P terminal, valor P término cuadrático, la desviación estándar de los residuos, basándose en estadísticamente significativo con P menor que 0.05. Okay, acá tenemos el informe de diagnóstico en donde tenemos los residuos versus valores ajustados. De este lado tenemos los valores positivos y de este los valores negativos. Dice que debemos buscar valores patrones tales como una curvatura fuerte o conglomerados que pueden indicar problemas con el modelo de regresión. En este caso no encuentro, pero sí nos marca que tenemos valores atípicos. En la siguiente tabla nos muestra una serie de comentarios y nos da cantidad de datos, se muestra que es lo suficientemente grande para obtener una estimación precisa de la fuerza de relación, y dice que sí tenemos datos poco comunes o datos atípicos, que son 4 puntos de los datos tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente por la ecuación. Estos aparecen marcados en rojo en las gráficas. Usted puede colocarse sobre un punto y utilizar la función de destacado en Minitab para identificar las filas de la hoja de trabajo, puesto que los datos poco comunes pueden tener una influencia fuerte en los resultados. Y nos dice que consideremos eliminar estos datos por causas especiales o volver a realizar el análisis. También dice la normalidad, dice debido a que se tiene por lo menos 15 datos, la normalidad no representa un problema si el número de puntos de datos es pequeño y los residuos no están normalmente distribuidos. El valor de P utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y pudiera no ser exacto, y también nos da un ajuste del modelo. Bueno, aquí tenemos nuestra gráfica, nuestro informe de predicción, el cual en base a los datos que nosotros tenemos capturados nos hace una predicción dependiendo la edad de las personas, de la edad de las mujeres, y nos da una Y pronosticada que sería el tamaño de su cintura. Por ejemplo, para una chica de 18, bueno, aquí tenemos 17.5, sería de 68.291, 17 años y medio. Para una persona de 35 sería de 82.457. Para una persona de 55 sería de 98.647. Esta nos hace la predicción que nosotros hicimos con la calculadora, nos las hace de manera automática, lo tenemos. Bueno. Ok, ahora continuamos con el siguiente tema: correlación y regresión, variación e intervalos de predicción. Definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral X, Y, que Y predicha es el valor predicho de Y observada, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores de Y observada muestrales es Y testada, o bien la media de todas las Y. La desviación total de X, Y es la distancia vertical de Y observada menos Y testada, que es la distancia entre el punto X, Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y testada.
La desviación explicada es la distancia vertical y predicha menos y testada, que es la distancia entre el valor predicho, y observada, y la recta horizontal que pasa por la media muestral y testada. La desviación sin explicar es la distancia vertical y menos y predicha, que es la distancia vertical entre el punto X, y la recta de regresión. La distancia y menos y predicha también se conoce como residuo. Aquí lo podemos ver más visualmente. Así que la desviación es igual a la desviación total, que es y observada menos y testada. Desviación explicada, y predicha menos y testada, o la medida de todas las y la desviación sin explicar es y observada menos y predicha. Continuamos. Tenemos un ejemplo. Imagine una muestra de datos pareados X, Y, que incluye los valores específicos de 5,19. Aquí lo tenemos en la recta, 5,19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. En este caso, sí existe. La ecuación de la recta de regresión es Y predicha igual a 3 más 2X, que la tenemos aquí. La media de los valores de Y observada está dada por Y testada igual a 9. Aquí tenemos Y testada, o bien lo que es la media de todas las Y es igual a 9. Uno de los pares de datos muestrales es X igual a 5 y Y igual a 19, que es este punto que tenemos aquí. El punto 5,13, este que está aquí, es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión, que es esta, Y predicha es igual a 3 más 2X, produce Y predicha igual a 13, que en este caso, si vamos a sustituir en esta ecuación en X, sería 2 por 5, 10, más 3 sería 13, que sería nuestra Y predicha, que tenemos aquí, 5,13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y observada cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X a 5 en la ecuación de regresión Y predicha igual a 3 más 2X para obtener Y predicha igual a 13, que es lo que venía explicando. Y se podemos explicar la discrepancia entre Y observada al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para X igual a 5, el valor predicho de Y observada es 13, pero el valor muestral observado de Y observada en realidad es 19. La discrepancia entre Y predicha 13 y Y observada 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión si la denomina denomina desviación sin explicación o residuo. Entonces, la desviación total a partir de Y testada igual a 9 del punto 5,19, Y menos Y testada igual a 19 menos 9 igual a 10. En este caso, para poder sacar lo que es la desviación total, se hace la resta de Y menos Y testada, que sería Y observada sería 19, y la Y testada, que es la media de todas las muestras, sería 9. 19 menos 9 sería igual a 10. Esa sería nuestra desviación total. La desviación explicada, por otro lado, es a partir de Y testada igual a 9 del punto 5,19 igual a Y predicha menos Y testada, que sería 13 menos 9 igual a 4. Que en este caso aquí lo tenemos. 13 menos 9, esa sería nuestra desviación explicada, sería igual a 4. Y desviación sin explicar, a partir de Y testada igual a 9 del punto 5,19 igual a Y menos Y predicha igual a 19 menos 13 igual a 6. En este caso sería este punto 19 menos lo que es Y predicha, que es esta, 13
sería 19 menos 13 igual a 6. Esa es nuestra desviación sin explicar. Aquí tenemos, para la variación total, es la sumatoria de y menos y testada, o bien la desviación, perdón, la media de todas las y al cuadrado. Para la variación explicada, la sumatoria de y predicha menos y testada al cuadrado, y variación sin explicar sería sumatoria de y menos y predicha al cuadrado. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Ahora, el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y observada, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrado es la proporción de la variación en Y observada, que se explica por la relación lineal entre X y Y. Por otro lado, el coeficiente de determinación R cuadrado, que no es lo mismo al valor de R cuadrado, es la cantidad de variación de Y observada, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrado igual a variación explicada entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar, o bien residuo, es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con CE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y observada y los valores predichos, que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Vamos a continuar con un ejemplo: peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Número 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Número 2. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que se consumen en carretera. Número 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Número 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el combustible en carretera. Bueno, ahora vamos a ir a ver lo que es Minitab. Ok, aquí ya veremos Minitab. Aquí tenemos varias información, todos los datos capturados, desde lo que es la marca, el modelo, el peso en libras, que es lo que vamos a estar utilizando, longitud en pulgadas, frenados, tamaño de cilindros, desplazamiento, ciudad, y carretera, millas por galón, que es la otra que vamos a estar utilizando. Tenemos un total de 32 datos, donde vienen marcas como Volvo, Toyota, Honda, Ford y Acura, entre otros. Entonces, para hacer lo que es el estudio de regresión, nos vamos a ir aquí a estadísticas, nos vamos a ir a regresión, vamos a volver a seleccionar regresión y vamos a seleccionar ajustar modelo de regresión. Aquí en respuesta, como tenemos un dato Y, que es la variable dependiente, sería aquí carretera, millas por galón, y como tenemos predictor continuo, que sería X, en este caso pues es la variable independiente, sería peso en libras. Aquí vamos a seleccionar gráficas
y vamos a seleccionar 4 en una para que todas estas gráficas vengan dentro de una sola: el histograma, la gráfica de probabilidad de normal de residuos, residuos contra ajustes, residuos contra orden, y le vamos a dar a aceptar. En este caso también le damos a aceptar y nos va a arrojar lo que es la gráfica de residuos para carreteras millas por galón. Vamos a revisar primero esto. Ok, en esta parte tenemos el análisis de regresión, carretera millas por galón contra libras, peso en libras. Aquí tenemos la parte del análisis de la varianza. Tenemos la fuente, aquí tenemos lo que es peso en libras, y también tenemos lo que es la suma de cuadrados ajustado y igualmente de la media ajustada, el valor en F y el valor en P. Si nos damos cuenta, aquí nuestro valor en P sería 0. Si recordamos anteriormente, nuestro valor, bueno, más bien en el problema no nos da un valor de significancia ni un valor de confianza que definiría contra lo que vamos a evaluar valor de P. En este caso, como no lo tenemos, nuestro valor de significancia sería de 0.05 y por ende nuestro valor de confianza del 95% o 95%. ¿Cómo obtuvimos esto? Estuvimos restando 1 menos el valor de significancia de 0.05 para obtener el valor de confianza. En sí, el valor de P es el más importante para compararlo contra el valor de significancia, 0.05, puesto que esto nos ayuda a resolver si podemos aceptar o no lo que es nuestra hipótesis nula. Que en este caso la hipótesis nula nos dice que el valor de R es igual a 0. Entonces, si comparamos el valor de significancia con el valor de P, vemos que es menor, por lo que podemos rechazar lo que es la hipótesis nula. Por otro lado, tenemos que la hipótesis alterna, el supuesto que estamos planteando, pues lo podemos aceptar. Entonces aceptamos que hay una correlación lineal entre las dos variables, peso en libras y millas por galón. De este lado tenemos lo que es el resumen del modelo. Aquí nos da la desviación estándar, la R cuadrada ajustada y la R cuadrada predicha, perdón. Entonces en esta parte vemos que nuestra R cuadrada ajustada es del 63.86%, que nos dice que el 63.86% es la desviación explicada o variación explicada, que todos los datos capturados se explican el 63.86%, que cuando aumenta lo que es el peso del carro, el rendimiento es menor. Ok, para estamos resolviendo ya lo que es una de las preguntas, que dice, es la número 3, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera? En este caso sería lo que viene siendo el 63.86%, es lo que se puede explicar con toda esta información, ¿sí? Aquí en la parte de coeficientes tenemos el término, constante, peso en libras. Aquí nuestra constante es nuestro coeficiente es de 50.50 de nuestra constante, y el error del coeficiente es de 2.86, nuestro valor de P y nuestro valor de T, y valor de P. En este caso volvemos a ver lo que es el valor de P igual a 0, pues ya lo mencionamos. Podemos rechazar lo que es la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. También tenemos por otro lado lo que es la resolución de la pregunta número 1, que nos pregunta pregunta número 1 que nos dice que determinemos el valor del coeficiente de correlación lineal. Pero esto lo vamos a hacer por medio de... Bueno, ahorita lo hacemos. También tenemos lo que es, como les decía, la ecuación de regresión, lo que es la carretera de millas por galón igual a 50.50 menos 0.005869 por el peso en libras. Recordemos que esto nos estaría dando un valor si no tuviéramos un valor, con pudiéramos sacarlo dependiendo del peso del carro. Y también tenemos el ajuste y diagnóstico para observaciones poco comunes, carretera por millón.
millas por galón, ajuste. Y bueno, ahora sí vamos a hacer lo de la pregunta número 1, que sería lo del coeficiente de correlación lineal. Nos vamos a ir a estadísticas, de ahí nos vamos a ir a estadísticas básicas, perdón, y nos iríamos a correlación. Recordemos que aquí en correlación nuestro resultado va a ser entre menos 1 y 1. Aquí en variables no importa el orden, podemos seleccionar cualquiera de los dos primero. No afecta. Método de correlación de Pearson y le vamos a dar a aceptar. Ok, ya aquí tenemos nuestra correlación. Dice que tenemos una correlación de Pearson de 0 menos 0.806. Aquí es bien importante tener en cuenta los signos, porque tenemos lo que es la correlación positiva, que va a ser muy cercano al 1, que dice que cuando uno aumenta, el otro también aumenta, pero no significa que sea la razón del otro. Y tenemos lo que es la correlación negativa, cuando el valor es muy cercano al 1, al menos 1, perdón, o igual al menos 1. Que indica que cuando uno aumenta, el otro tiende a disminuir. Entonces aquí ya tenemos lo que es la respuesta de la pregunta número 1, que dice determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Ese sería nuestro valor de coeficiente de correlación lineal, menos 0.806. Y pues con nuestra correlación negativa. Igual vemos lo que es el valor de P, que es igual a 0.00, que ya vimos anteriormente. Y bueno, pues en este caso, si el peso aumenta, como ya lo mencioné, el rendimiento de millas por galón en carretera del combustible se va a ver afectado, bueno, va a reducirse. Y vamos a ver, también tenemos que en la número 2 dice: existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades combustibles de combustible que consumen en carretera. La respuesta es sí, porque el valor de P, como ya lo vemos aquí, y también lo vimos en el primero, aquí valor de P, es menor al nivel de significancia, que es de 0.05, que ya igual lo explicamos esta parte, ¿no? Entonces ya respondimos la 1 y la 2. Ahora continuamos. Vamos a ver, también tenemos lo que es la respuesta a la número 3. Dice: ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en la carretera? Eso ya lo vimos. Aquí decía en nuestro análisis, aquí arribita, aquí, en R cuadrado ajustado. Recordamos que es el valor de todos los datos que nosotros tenemos, es el porcentaje de lo que del 63.86% de que todos los datos que tenemos se explican de esta manera. Vaya, el 63.86% significa que en su mayoría es el nivel, vaya, el peso del carro afecta lo que es la rendición del consumo de combustible en carretera. O sea que si el peso aumenta, el combustible se ve afectado, y el porcentaje de variación sería del 63.86%, que es lo que nos dan nuestros datos para esto. Bueno, ahora nos vamos a checar la gráfica. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos para carreteras, millas por galón. Tenemos lo que es la gráfica de probabilidad normal, donde nos damos cuenta a simple vista que tenemos un dato atípico, y todo lo demás tenemos unos eventos dispersos. También tenemos contraajuste, el valor ajustado, y contraorden, orden de observación. Bueno, aquí nos damos cuenta, tenemos un dato que es atípico, es el orden 24, en la fila 24
y aquí igual lo que se ve, igual tenemos aquí el histograma con tendencia negativa y tenemos lo que es nuestro dato atípico. Muy bien, entonces ahora vamos a revisar lo que es este dato en la fila 24. Un poquito más grande. Aquí está, es un Mercedes-Benz, perdón, y dice que su peso en libras es de 3.745 con una millas por galón de 37. Si vemos es bastante alto y pesado. Bueno, ahora nos vamos a ir a estadísticas. De ahí nos vamos a seleccionar regresión. Nuevamente seleccionamos regresión y ahora nos vamos a ir a predecir. En este caso por default nos da peso en libras. Este lo vamos a utilizar para resolver la pregunta número 4. Dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Aquí es donde vamos a utilizar esto. Aquí entonces nosotros seleccionaríamos, pondríamos el dato de 4.000 y vamos a dar aquí tenemos nuestro nivel de confianza 95 y le vamos a dar aceptar, puesto que ese es el único dato que nosotros queremos ver en predicción. Dice que nuestro ajuste sería de 27.0275 para nuestro dato de 4.000. También tenemos el intervalo de confianza de 26.0130 a 28.0420 y tenemos nuestro intervalo de proyección de 22.4314 a 31.6236. Si nos damos cuenta, sí son muy cercanos, pero lo que es el intervalo de proyección es un poquito más amplio. También si vemos aquí donde dice ajuste, nuestro rendimiento sería de 27.0275. Ahora vamos a ver, aquí tenemos también lo que es nuestra media y vamos a irnos a ver, a ver la media, vamos a estadísticas básicas y vamos a ir a resumen gráfico. Aquí en variables vamos a seleccionar peso en libras y carretera millas por galón. Aquí está. Aquí nos da la media, desviación, varianza, nuestro valor de P. Aquí nos da una media de 29.344. Y acá nos da una de 27.0275. Pero no, perdón, aquí me equivoqué. Aquí en nuestra media nos da de 29.344, pero aquí nosotros nuestro intervalo de confianza está del 26 al 28. Está un poquito fuera porque este es para todos los datos y esto de aquí que tenemos aquí es simplemente para el valor de configuración de 4.000. Por eso es que está la diferencia. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la pregunta número 5. Dice, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Pues esto también lo podemos obtener de aquí mismo. Y dice que es del 26.0130 a 28.0420. Y ya con esto respondemos nuestra pregunta número 5. Ok, ahora lo que vamos a hacer es resolverlo de otra manera más sencilla, de manera más visual. Esta parte nos ayuda como, por ejemplo, cuando somos un poquito nuevos usando lo que es Minitab. Ahorita vamos a irnos a asistentes, nos vamos a ir a regresión y aquí
vamos a seleccionar regresión simple, puesto que estamos hablando de una sola variable, no de más de dos. En columna Y, como este es la variable dependiente, vamos a seleccionar lo que es millas por galón, carretera millas por galón. Y en columna X, que es el variable independiente, es el de peso en libras. Vamos a seleccionar nivel, y nuestro nivel de confianza, como el problema no nos los indica, vamos a tomar por default el 0.05 y le vamos a dar a aceptar. Ya aquí nos va a arrojar una serie de gráficas. De todas, esta va a ser la más importante. Hacerla un poquito más chiquita, más pequeña, ¿sí? Entonces aquí lo primero que vemos, regresión para carretera millas por galón contra peso libras, y va a ser nuestro informe de resumen, donde Y es la carretera millas por galón y X es el peso en libras. Aquí dice, existe una correlación entre Y y X. Aquí si vemos, está en que sí, la respuesta. Dice, la relación entre carretera millas por galón y peso libras es estadísticamente significativa, puesto que P es menor que 0.05. Acá también tenemos porcentaje de variación explicado por el modelo. Dice que tenemos una R cuadrada del 65.02%. Se dan cuenta, está en verde, un verde más fuertecito. Dice, el modelo de regresión puede explicar el 65.02 de la variación de carreteras en carretera millas por galón. Y correlación entre Y y X, aquí viene lo que hicimos manualmente en principio, que nos fuimos a estadísticas básicas, correlación, y hicimos todo el proceso. Aquí nos da, si se dan cuenta, dice que es menos 0.081, esto ya sería redondeado. Y si vemos, tenemos una correlación negativa, y dice que la correlación negativa R igual a menos 0.81, indica que cuando el peso en libras aumenta, la carretera millas por galón tiende a disminuir. O sea que si se ve afectado, entre el carro más pese, va a tener una tendencia a disminuir las millas por galón. También tenemos lo que es la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal, y tenemos lo que es la ecuación de regresión, que es Y igual a 50.50 menos 0.005869 por X. Vaya. Entonces aquí, si nos damos cuenta, tenemos una pendiente negativa y tenemos los valores, si se dan cuenta, no están muy dispersos, es normal, y tenemos lo que es un valor atípico, como ya lo hemos visto. En la fila 24, su peso en libras de 3.745 y carreteras millas por galón de 37. También tenemos aquí el espacio de comentarios, donde dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre X y Y es Y igual a 50.50 menos 0.005869 por X. Y algo bien importante, dice que si la relación estadísticamente significativa, que una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Que aquí tenemos también lo que es el informe de selección de modelo, una gráfica de línea ajustada para el modelo lineal, y aquí está lo que es la ecuación de regresión. Y como les había comentado, tenemos un residuo grande, que es este. También nos da los datos estadísticas, el modelo seleccionado lineal y el modelo alternativo cuadrático, donde nos da valores como R cuadrado ajustado y el valor de P modelo, término lineal, término cuadrático, desviación estándar de los residuos. Y por este lado tenemos también lo que es el informe de diagnóstico, residuos versus valores ajustados. Si se dan cuenta, tenemos un valor atípico, y dice que busque patrones tales como una curvatura fuerte o conglomerada que pueden identificar problemas con el modelo de regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos lados del cero. Identifique cualquier residuo grande que pueda tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Aquí tenemos uno. Si se dan cuenta, es una distribución normal. Aquí están los del lado negativo, los del lado positivo, y aquí nos muestra los ejemplos para buscar esos patrones.
Y en el siguiente tenemos lo que es el informe de predicción. Este informe de predicción es hecho en base a lo que es la ecuación de proyección. Y tenemos lo que es la gráfica de predicción. La línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X. Las líneas discontinuas azules, que son estas, muestran el intervalo de predicción del 95%. Se dan cuenta que tenemos un valor atípico. Aquí lo que es X es nuestro peso y la Y pronosticada sería nuestra carretera en millas por galón pronosticado, con un intervalo de proyección del 95% para cada uno. Igual. Okay. Y tenemos una serie de notas que nos dice verificar cantidad de datos. El tamaño de su muestra es de n igual a 32 y dice que no es suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como el r cuadrado y el r cuadrado ajustado, pueden variar mucho para obtener una estimación más precisa. Se debe utilizar mientras más grandes, normalmente de 40 o más. También dice que tenemos datos poco comunes, que es lo que veníamos viendo. Dice que tenemos un punto de los datos, tiene residuo grande y no es ajustado adecuadamente por la ecuación. De normalidad dice que debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no presenta un problema si el número de puntos de datos es pequeño y los residuos no están normalmente distribuidos. El valor de P utilizado se determina si existe una relación significativa entre X y Y pudiera no ser exacto, perdón. Y tenemos también lo que es el ajuste del modelo. Ok, ahora nos vamos a ir a lo que es estadísticas. Vamos a seleccionar regresión y en este vamos a seleccionar nuevamente regresión y nos vamos a ir a gráficas factoriales. Aquí por ende nos da peso en libras. Pasar de este lado y aquí gráficas, aceptar, opciones, título y ya. Entonces aquí tenemos la gráfica de efectos principales por carretera, millas por galón, medidas ajustadas, y nos damos cuenta tiene una pendiente negativa y es igual a la que estuvimos viendo aquí. Se dan cuenta, es parecida a esta, pero aquí está. Viene siendo lo mismo. Y con esto terminamos este problema. Ok, vamos a continuar con otro ejercicio. Este es de estatura y peso de hombres. Dice, suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Número 1, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Número 2, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso. Número 3, ¿qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Y si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para peso en libras. Bueno, ahora nos vamos a ir a Minitab. Bueno, aquí tenemos lo que son los datos capturados. Edad, estatura y peso son lo que vamos a utilizar. Cintura, pulsos, entre otros datos. Tenemos un total de 40 muestras. Y nosotros vamos a utilizar estos dos, estatura
y pesos en libras. Lo primero que vamos a hacer es un estudio de regresión. Nos vamos a ir a estadísticas, vamos a seleccionar regresión, nuevamente regresión y por último ajustar modelo de regresión. Aquí en respuestas vamos a poner peso en libras y en predictores vamos a poner estatura, puesto que nuestra Y, que es nuestro valor dependiente, va a ser el pesos en libras, y nuestra X va a ser estatura, que es nuestro valor independiente. Vamos a seleccionar aquí en gráficas 4 en 1 y le vamos a dar a aceptar. Aquí nos manda lo que es nuestra gráfica de residuos. Ahorita lo vamos a revisar. Y aquí tenemos nuestro análisis de regresión. Pesos libras contra estaturas pulgadas. Tenemos nuestra fuente, estatura pulgada, nuestra suma de cuadrados y nuestra media de cuadrados, valor de F y el valor de P. ¿Se dan cuenta? Tenemos el valor de P menor que 0.05, es de 0.001. Por lo tanto, en nuestra hipótesis nula, podríamos rechazarla, puesto que dice que el valor R es igual a 0. Y estaremos aceptando nuestro supuesto que estamos planteando en lo que es la hipótesis alterna. Aceptando que hay una correlación lineal entre las dos variables, tanto pesos en libras con la estatura en pulgadas. Bueno, más acá abajo tenemos el resumen del modelo. Aquí tenemos nuestra desviación estándar, R cuadrado ajustado, R cuadrado predicha. Aquí nuestro R cuadrado ajustado es de 25.36%. Es nuestra desviación explicada o variación explicada. Con esta estaríamos respondiendo lo que es la pregunta número 3, que nos dice que qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Entonces sería de 25.36% es la que se puede explicar. También tenemos los coeficientes, nuestra constante, estatura en pulgadas. Tenemos el coeficiente de menos 138.6 con un error del coeficiente del 82.5, es alto. El valor de T y el valor de P. Igual aquí tenemos nuestro valor de P. Tenemos la ecuación de regresión, peso en libras es igual a menos 138.6 más 4.55 por la estatura en pulgadas. Ahora nuestro ajuste en diagnóstico para observaciones poco comunes, eso se refiere a lo que es los valores atípicos, que ahorita más adelante vamos a ver. Ahora bien, vamos a ver nuestra pregunta número 1. Dice nuestro primer a determinar es el valor del coeficiente correlacional lineal. Lo vamos a sacar de aquí, estadísticas básicas, correlación, y aquí no importa el orden de los datos, de las variables. Aquí ya nos da nuestra correlación de Pearson. Dice que tenemos una correlación de 0.522 y un valor de P de 0.001. Entonces nuestro problema dice que determinemos el valor del coeficiente correlacional, pues es de 0.522. Y nuestro valor de P. Por lo que podemos ver que tenemos una correlación con tendencia positiva, puesto que está acercándose a lo que es el 1, que indica que cuando una variable aumenta, la otra también tiende a aumentar. En este caso, si la estatura aumenta, pues el peso también va a aumentar. Y estaremos rechazando pues con este valor de P lo que es la hipótesis nula, que no existiría correlación. Y vamos a ver, dice, pregunta número 2, ¿existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? Pues de acuerdo a esto, sí, porque el valor de P es menor al valor de significancia. Ok, vamos a la pregunta número 3, dice, ¿qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres puede explicarse en la correlación lineal?
Pues eso ya lo vimos. Se puede explicar el 25.36% es el R cuadrado ajustado. Es el porcentaje que se puede explicar. Y vamos a revisar lo que es la gráfica que tenemos aquí. Es la gráfica de residuos para peso en libras. Tenemos lo que es la gráfica de probabilidad normal, contra ajustes, contra orden. Se nota que tenemos varios puntos atípicos, y aquí, si nos damos cuenta, tiene una tendencia positiva. Bueno, vamos a ver. Ahora nos dice el problema número 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Bueno, aquí nos vamos a ir a estadísticas, a regresión, nuevamente regresión, y vamos a irnos a predecir. Aquí nos da el automático peso en libras y nos dice que vamos a predecir con una estatura de 70 pulgadas. Vamos a poner aquí 70 y vamos a darle lo que es aceptar. Aquí está nuestra predicción. Estatura en pulgadas sería de 70, nuestro rendimiento sería del 180.131, nuestro error de ajuste del rendimiento sería del 4.11, nuestro índice de confianza o intervalo de confianza sería del 171.793 al 188.470, y nuestro intervalo de proyección del 95% sería del 133.337 al 226.926, perdón. Entonces vamos a ver lo que es nuestra media. Vamos a ir aquí estadísticas básicas, resumen gráfico. Aquí nos da una media de 68.335 estaturas. Eso es del peso. Pero esa es a los datos en conjunto que ya tenemos, y esta es sobre el valor que ya tenemos a la estatura de 70 pulgadas. Y ahora vamos a ver lo que es la pregunta. Dice que si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? El valor que produce sería de 180.131. Y la siguiente: para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Bueno, aquí tenemos igual nuestro intervalo de predicción sería del 133.337 al 226.926. Ese sería nuestro intervalo de predicción del 95%. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacerlo de una manera más visual, más fácil. Nos vamos a ir a asistente. En asistente vamos a seleccionar regresión, y como es una sola variable, vamos a seleccionar regresión simple. Aquí en nuestra columna de Y estaríamos poniendo el peso en libras, y en nuestra columna X la altura en pulgadas. Aquí vamos a seleccionar lineal, y como no tenemos un nivel de significancia dado por lo que es el problema, vamos a dejar de 0.05 y le damos a aceptar. Aquí nos va a mandar a una serie de gráficas, pero la más importante es esta, el informe de resumen. Aquí nos dice regresión de peso libras contra estatura pulgadas, informe de resumen, donde Y es el peso en libras y X es la estatura en pulgadas. Dice, ¿existe una relación entre Y y X? La respuesta es que sí, puesto que la relación entre peso libras y estatura pulgadas es estadísticamente significativa, y P es menor que el 0.05. Dice, el porcentaje de variación explicado por el momento
por el modelo. Tenemos una R cuadrada del 27.27% y el modelo de regresión puede explicar el 27.27% de la variación en peso en libras. Y dice correlación entre Y y X. Tenemos un valor de 0.52. Si se dan cuenta, es lo que les comentaba, que no estaba tan marcada la correlación, pero sí tenía una tendencia a correlación positiva. La correlación positiva R es igual a 0.52, indica que cuando estatura en pulgadas aumenta, el peso en libras también tiende a aumentar. Tenemos lo que es una pendiente con tendencia positiva. Y esta es nuestra gráfica de línea ajustada para un modelo lineal, donde Y es igual a menos 138.6 más 4.553 por X. Aquí tenemos una serie de comentarios. Dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y igual a menos 138.6 más 4.553X. También dice que una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Ok, vamos a pasar a lo que es la siguiente gráfica. Esa es la gráfica información de selección de modelo. Okay. Gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Estamos en la ecuación de regresión. Si se dan cuenta, lo que les decía es que tenemos varios residuos. Bueno, tenemos un residuo grande y datos poco comunes de este lado. Tenemos las estadísticas, el modelo de selección lineal, modelo seleccionado lineal y el modelo alternativo cuadrático. Tenemos el R cuadrado ajustado, el valor de P modelo, el término lineal, término cuadrático y la desviación estándar de los residuos. Ok, en la siguiente tenemos lo que son los residuos versus valores ajustados. Es el informe de diagnóstico. De ese lado tenemos los valores positivos y de este lado tenemos los valores negativos. Aquí dice que busquemos patrones tales como curvatura fuerte o conglomerado que puedan indicar problemas con el modelo de regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos lados del cero. ¿Qué es esto? Identifique cualquier residuo grande que pueda tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Este sería un residuo grande que sí nos ocasionaría problemas. Ok, vamos a continuar. En esta tenemos el informe de predicción. En esta gráfica de predicción, la línea ajustada roja muestra el valor pronosticada de Y. Para cualquier valor de X, las líneas discontinuas azules muestran que el intervalo de predicción de 95%. Aquí Y es igual al peso y X es la estatura. De este lado tenemos, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, la estatura, esa sería la estatura en pulgadas, y Y pronosticada, o sea, el peso en libras sería este lado. Y de este lado tenemos lo que es el índice de proyección del 95% de acuerdo a estos datos. Ahora también tenemos una serie de notas. Dice verificar cantidad de datos. Su muestra es lo suficientemente grande, n igual a 40, para obtener una estimación precisa de la fuerza de relación. Y también nos marca datos poco comunes, que tenemos residuos grandes. Un punto de los datos tiene un residuo grande y no es ajustado adecuadamente por la ecuación. Este punto aparece marcado en rojo en las gráficas y está en la fila 16 de la hoja de trabajo. Valores de X poco comunes. Dos puntos de datos tienen valores de X poco comunes, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más a los puntos poco comunes y se aleje de otros puntos. Estos puntos aparecen marcados en rojo en el informe. Dice, también tenemos el de normalidad. Debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos datos, la normalidad no representa un problema. Si el número de puntos de datos es pequeño y los residuos no están normalmente distribuidos, el valor de P utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y pudiera ser no exacto. Y también tenemos lo que es el ajuste del modelo.